El sol se escondía lentamente detrás de los muros gastados de la vecindad. Aquella tarde, el aire parecía más denso de lo normal. Había un silencio que oprimía el pecho, un silencio que incluso el canto de los pájaros había decidido no interrumpir. El chavo estaba sentado dentro de su barril, con la cabeza apoyada en las rodillas, murmurando entre suspiros. Nadie sabía por qué ese día se sentía tan diferente, pero todos lo percibían. El viento soplaba tibio, cargado de un olor metálico, como si alguien hubiera derramado sangre sobre la tierra y el polvo la absorbiera. Las paredes de la vecindad, usualmente alegres con su color ocre y los murmullos cotidianos, lucían ahora apagadas, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre ellas. Don Ramón estaba en su puerta, sentado sobre una vieja silla de madera, encendiendo un cigarro mientras miraba hacia el cielo. «Esto no me gusta nada, Chilindrina», dijo con voz cansada, entre una bocanada de humo. «El cielo está rojo». La niña se asomó, frotándose los ojos. «Parece que está sangrando, papi». Don Ramón la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Y en efecto, el cielo tenía un tinte carmesí, como si algo lo desgarrara desde dentro. Las nubes se deshacían lentamente, dejando caer pequeñas gotas oscuras que manchaban el suelo. «Don Ramón», gritó la voz chillona de doña Florinda desde el otro lado del patio. «¿Qué le pasa al cielo? Esto debe ser por su culpa. Usted siempre trae mala suerte». «Ay, doña Florinda, no empiece», replicó él, mirando hacia arriba con el ceño fruncido. «Si esto es mi culpa, entonces estamos todos fritos». Kiko salió detrás de su madre, sosteniendo su pelota con fuerza. «Mamá. Mamá, el cielo está llorando», decía con un temblor en la voz. La mujer intentó calmarlo, aunque sus propios ojos reflejaban miedo. Doña Clotilde, la bruja del 71, abrió lentamente su puerta, envuelta en un chal oscuro. Caminó hacia el centro del patio con pasos lentos, observando las gotas rojizas que ya comenzaban a caer con más frecuencia. «No es lluvia», murmuró, tocando una con su dedo y mirándola con horror. «Es sangre». Un murmullo recorrió la vecindad. El profesor Girafales llegó justo en ese momento, con su característico ramo de flores para doña Florinda, pero al levantar la vista hacia el cielo, el ramo se le cayó de las manos. «¡Santo Dios!», exclamó, retrocediendo. «Esto no puede ser posible». El señor Barriga, acompañado de Ñoño, cruzaba el portón en ese instante. Venía a cobrar la renta, como cada mes. «Don Ramón, espero que hoy no me salga con excusas», dijo, pero su voz se apagó al ver el cielo. Ñoño lo tomó de la mano. «Papá. Tengo miedo». Todos se reunieron en el centro del patio. El sonido de las gotas se volvió un tamborileo pesado sobre los techos y los cuerpos. La sangre, porque ya nadie podía negar que lo era, resbalaba por las paredes, tiñendo la vecindad de un rojo oscuro. Un relámpago iluminó el firmamento, pero no hubo trueno. Solo un eco grave, profundo, que parecía venir desde la tierra. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó doña Florinda con voz quebrada. Algo muy malo», susurró doña Clotilde. «Esto es un presagio. El fin». «Ay, no empiece con sus supersticiones, doña Clotilde», gritó Kiko, pero su voz temblaba. «Seguro es una broma del chavo». El chavo lo miró desde su barril, con los ojos grandes y vacíos. «Yo no hice nada», dijo apenas en un hilo de voz. «Pero escucho algo». Todos lo miraron. «¿Qué escuchas, chavito?», preguntó don Ramón, poniéndose de pie. El niño levantó la cabeza, los ojos brillando bajo la lluvia roja. «Voces. Vienen del cielo. Están llorando». Un trueno seco retumbó en el aire, y las luces parpadearon. Las puertas de las casas se cerraron de golpe, una por una, sin que nadie las tocara. El portón principal de la vecindad se cerró también, con un golpe tan fuerte que todos dieron un salto. El eco del golpe resonó largo, como si una campana hubiera marcado el fin de algo. Doña Florinda corrió a abrazar a Kiko. «Profesor Girafales, haga algo». El maestro, temblando, trató de mantener la calma. «Debe haber una explicación lógica. Algún fenómeno atmosférico», balbuceó, aunque sus palabras sonaban huecas. «Fenómeno en las narices», gritó don Ramón. «Esto no es normal, carajo».
En ese instante, un chillido espantoso atravesó el aire. Venía desde la calle. Algo, o alguien, golpeaba el portón con fuerza. Todos se quedaron inmóviles. No. No lo abran, dijo doña Clotilde, con voz temblorosa. No es humano. Las sombras comenzaron a proyectarse en las paredes, alargándose como si tuvieran vida propia. El sonido de las gotas se mezclaba con susurros casi imperceptibles, como si cientos de voces murmurasen en otro idioma. Ñoño comenzó a llorar. Papá. Quiero irme a casa. El señor Barriga intentó calmarlo, pero algo en su mirada mostraba que también estaba aterrado. El cielo rugió una vez más, y esta vez, del suelo empezó a brotar una neblina espesa, rojiza, que se arrastraba por el patio como si tuviera intención propia. El chavo se levantó de su barril y caminó lentamente hacia el centro. Están diciendo, murmuró con voz ausente, que ya no hay salida. Todos lo miraron, paralizados. ¿Qué dijiste, niño?, preguntó don Ramón. Dicen que el cielo se abrió. Que todo lo que escondimos va a volver. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba la lluvia sangrienta cayendo, y los pasos de alguien, o algo, moviéndose detrás del portón cerrado. Doña Clotilde alzó la vista al firmamento, donde ahora una grieta inmensa atravesaba el cielo como una herida abierta. De esa grieta emanaba una luz oscura, pulsante, que hacía vibrar el aire. Es el principio del fin, susurró. El castigo ha llegado. El viento sopló con un gemido largo, y las luces finalmente se apagaron. Todo quedó a oscuras. El silencio posterior al apagón era insoportable. Nadie se atrevía a hablar, como si hasta el aire hubiera olvidado cómo moverse. La única luz provenía de la grieta que desgarraba el cielo. Una herida luminosa y oscura al mismo tiempo, que palpitaba como un corazón gigantesco sobre la vecindad. Un trueno lejano resonó, pero no venía de las nubes, sino de debajo de sus pies. ¿Qué fue eso?, susurró doña Florinda, abrazando a Kiko tan fuerte que casi lo ahogaba. Don Ramón encendió un fósforo, pero la llama tembló, enfermiza, y se apagó al instante, como si algo la hubiera soplado desde adentro de la oscuridad. Esto no es normal, murmuró. Algo está respirando aquí. Doña Clotilde levantó la vista, con los ojos desorbitados. No respiren fuerte, dijo casi sin voz. Ellos escuchan. El chavo permanecía inmóvil, mirando el cielo con una expresión ausente. La lluvia sangrienta le empapaba la ropa, pero no parecía sentirlo. Ya vienen, dijo lentamente. Están bajando. El suelo tembló otra vez. Pequeñas grietas comenzaron a abrirse en el patio, dejando escapar vapor rojo. De las rendijas se escuchaban susurros, como si del subsuelo hablara una multitud invisible. Ñoño gritó y se escondió detrás de su padre, quien ya apenas podía mantenerse de pie. Esto no puede estar pasando, decía el señor Barriga, casi llorando. No puede ser real. De pronto, se oyó un golpe seco contra el portón principal. Luego otro. Y otro más. Algo o alguien lo estaba golpeando desde afuera con una fuerza brutal. Todos retrocedieron. No abran, gritó don Ramón. Pero fue inútil. El portón se partió en dos con un sonido desgarrador. Lo que entró no parecía humano. Eran sombras con forma de personas, pero sin rostros, cubiertas de la misma sustancia roja que caía del cielo. Caminaban torpemente, emitiendo un ruido húmedo, como si arrastraran carne. Dios mío, chilló doña Florinda. El profesor Girafales la empujó detrás de él, intentando protegerla, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerse firme. Atrás, gritó. Atrás, todos. Pero las sombras siguieron avanzando, arrastrando consigo un frío que cortaba el aliento. Cada paso hacía que las luces intermitentes de la grieta parpadearan. El chavo dio un paso adelante, los ojos completamente en blanco. No los miren, susurró. Si los miran, se quedan. ¿Qué estás diciendo, chavo?, preguntó don Ramón, acercándose. Vuelve aquí, chamaco. Pero antes de alcanzarlo, una de las sombras se abalanzó sobre el niño. Todos gritaron. La figura lo envolvió, y por un momento pareció que lo devoraba. Pero cuando la sombra se disipó, el chavo seguía de pie. Aunque algo en él había cambiado. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos ya no parpadeaban. Chavito,
murmuró don Ramón, retrocediendo. ¿Estás bien, hijo? El niño lo miró y sonrió, una sonrisa tensa, imposible. Ellos quieren jugar, don Ramón. Dicen que usted también puede quedarse. Esa voz no era la del chavo. Sonaba doble, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Kiko comenzó a llorar. Mamá, vámonos. Yo no quiero jugar. Pero doña Florinda estaba paralizada, mirando al niño como si frente a ella se hubiera abierto una tumba. La bruja del 71 empezó a rezar en voz alta, pero sus oraciones se quebraban con el temblor de su voz. Padre nuestro. ¿Qué estás? ¿Estás? No pudo continuar. Una sombra se deslizó a su lado y le tomó la mano. El grito de doña Clotilde fue tan agudo que rompió el aire. La figura la arrastró hacia la grieta del cielo que se reflejaba en el suelo. En un instante, desapareció. No quedó nada, ni siquiera su sombra. Todos retrocedieron hasta el centro del patio. El suelo crujía, las casas vibraban, las ventanas se astillaban una tras otra. El profesor Girafales intentó mantener la calma. Tenemos que salir de aquí. Por el otro lado, rápido. Corrieron hacia el fondo, pero el pasillo que conducía a la salida parecía más largo, más oscuro, como si la vecindad misma se estirara. No llegamos. Gritó ñoño. No llegamos nunca. Detrás de ellos, el chavo caminaba despacio, cantando una melodía sin palabras. De sus ojos caían lágrimas negras. Ya no hay afuera. Dijo con voz hueca. Solo queda adentro. El profesor intentó sujetarlo por los hombros. Reacciona, muchacho. Pero cuando lo tocó, un frío insoportable le recorrió el cuerpo. Cayó de rodillas, tosiendo, y al mirar sus manos vio que su piel se cuarteaba, como si estuviera secándose desde dentro. No. No. Susurró antes de desvanecerse. Doña Florinda gritó su nombre, pero fue en vano. Solo quedó su cuerpo, vacío, quebrado. Don Ramón tomó de la mano a la Chilindrina y a Kiko. Tenemos que escondernos. Dijo entre dientes. Vamos. Corrieron hacia la casa de don Ramón, cerrando la puerta tras ellos. El ruido afuera era insoportable. Golpes, lamentos, risas deformes. La Chilindrina sollozaba. Papi. ¿Qué está pasando? Don Ramón la abrazó. No lo sé, hija. Pero no te suelto, ¿sí? Ella asintió, temblando. Entonces, el techo comenzó a gotear sangre. No era solo lluvia, era como si la casa misma estuviera sangrando. Las paredes rezumaban en líquido espeso, tibio. Kiko gritó. Algo se mueve allá. Una silueta se dibujó en la puerta. Era el chavo. Don Ramón. Dijo con voz grave. Dicen que usted debe venir. Aléjate, muchacho. No te me acerques. El niño inclinó la cabeza. No puedo. Ya es tarde. La puerta se abrió sola, y un viento rojo barrió la habitación. La vela que doña Florinda había encendido en el rincón se apagó. Todo se volvió oscuro otra vez. Y entonces, se escuchó una risa. La risa del chavo. Pero esa risa ya no pertenecía a un niño. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Don Ramón respiraba con dificultad, abrazando a la Chilindrina, mientras Kiko sollozaba en un rincón, cubriéndose los oídos para no escuchar los lamentos que provenían del patio. Doña Florinda se había quedado inmóvil, mirando hacia la puerta como si esperara que el profesor Girafales entrara de nuevo. Pero todos sabían que eso no iba a pasar. La sangre que caía del techo goteaba con un ritmo irregular, como un reloj que contaba los últimos segundos del mundo. Cada gota golpeaba el suelo con un sonido hueco, repitiendo un mismo eco. Papi. Susurró la Chilindrina. ¿Y si ya estamos muertos? Don Ramón la apretó más fuerte, tragando saliva. No digas eso, hija. Todavía no. De repente, un golpe seco resonó en la pared. Luego otro. Y otro. Las tablas crujieron como si algo rascara desde el otro lado. Kiko lloraba más fuerte. Mamá. Mamá, vámonos. Doña Florinda lo miró, pero sus ojos parecían vacíos, apagados. No. Murmuró. Ya no hay a dónde ir. Entonces, la puerta se abrió sola. El aire se volvió espeso, y un olor podrido llenó la habitación. El patio ya no era el mismo. Las paredes se derretían, los muros parecían hechos de carne, y el suelo palpitaba como si tuviera vida. Las casas respiraban.
El señor Barriga estaba en medio del patio, arrodillado, con los brazos extendidos hacia el cielo sangrante. Ñoño yacía a su lado, inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos. «Ñoño», gritó don Ramón, corriendo hacia él, pero doña Florinda lo detuvo. «No lo toque. Mírelo bien». El cuerpo de Ñoño se movía, aunque su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. La boca se abrió con un crujido, y de su garganta brotó una voz que no era la suya. «El hambre nunca termina». Don Ramón retrocedió horrorizado, arrastrando a la Chilindrina. «Esto no puede ser. No puede ser real». El señor Barriga levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sonreía. «Ya no hay deudas, don Ramón», dijo con voz ronca. «Aquí todos pagamos igual». Un trueno sacudió el aire, y de la grieta del cielo cayó algo. Era una figura humana, envuelta en fuego oscuro. Al golpear el suelo, se levantó lentamente. Era el profesor Girafales. Pero su cuerpo estaba quemado, y sus ojos, negros como la noche. «Buenas noches», dijo con una mueca retorcida. Doña Florinda gritó, pero en su grito se mezclaba el amor y el horror. «Profesor. No. No se acerque». Él dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. «Ven, Florinda. Aquí ya no hay dolor». Ella, temblando, retrocedió. Pero su pie resbaló sobre la sangre del suelo. Cayó hacia atrás y su cabeza golpeó el borde del lavadero. El sonido fue seco, definitivo. El cuerpo de doña Florinda quedó inmóvil. Kiko corrió hacia ella. «Mamá. Mamá, despierta». Don Ramón lo sujetó antes de que tocara el cuerpo. Pero la sangre del suelo empezó a subir lentamente, envolviendo a doña Florinda como si tuviera vida. Su cuerpo se levantó, los ojos en blanco, y con voz hueca dijo: «No llores, tesoro. Ya no hay por qué llorar». Kiko gritó, desesperado, y trató de soltarse. «No. No es mi mamá. Suéltame. Suéltame». Don Ramón lo sostuvo con fuerza. «Tranquilo, Kiko. No la mires». Pero era demasiado tarde. Los ojos de Kiko se pusieron negros, igual que los del chavo. Y con una sonrisa torcida, se acercó a don Ramón. «Mi mamá dice que te toca a ti». El cielo rugió. Del portón cayeron pedazos de hierro fundido, y las sombras entraron como una marea. El aire se llenó de gritos y risas. La Chilindrina se tapó los oídos. «Papi, vámonos, por favor. Tengo miedo». Don Ramón la levantó en brazos y corrió hacia la casa de doña Clotilde, que ahora parecía una cueva abierta. Dentro, las paredes eran negras, cubiertas de símbolos que se movían como gusanos. El chavo estaba ahí, sentado sobre el suelo, con las piernas cruzadas. Lo rodeaban decenas de figuras hechas de sombra. «Te dije que no había afuera, don Ramón», dijo el niño, sin levantar la vista. «Solo queda él adentro». Don Ramón lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Qué te hicieron, chavo? Dime qué te hicieron». «Me mostraron lo que hay debajo de nosotros», respondió el niño. «Ellos viven ahí. Y ahora quieren jugar contigo también». La Chilindrina empezó a llorar. «No quiero jugar. No quiero». El chavo la miró con una tristeza infinita. «No tienes elección». El suelo se abrió bajo sus pies. Una luz roja los envolvió, y el aire se llenó de gritos. Las sombras arrastraron a don Ramón, que solo alcanzó a gritar: «Hija, no sueltes mi mano». Pero la mano de la Chilindrina se resbaló. El grito de la niña se perdió en el vacío, mientras la vecindad entera se derrumbaba en un abismo rojo. Solo el chavo quedó de pie. A su alrededor, todo era oscuridad y fuego. El barril estaba a su lado, pero ahora era un agujero negro, un pozo sin fondo. El niño miró hacia arriba, al cielo sangrante, y murmuró con una voz casi dulce: «Ya están todos aquí. Ahora sí podemos jugar para siempre». El cielo se cerró, con un sonido seco, como una puerta de hierro que se tranca para siempre. Y el silencio volvió. Solo el eco de una risa infantil quedó flotando en el aire. Una risa que no pertenecía a nadie vivo. Cuando la Chilindrina abrió los ojos, lo primero que sintió fue el olor. Era un hedor agrio, denso, a metal y a carne quemada. El aire estaba caliente, y el suelo bajo ella latía, como si respirara. Trató de incorporarse, pero un dolor punzante en la pierna la obligó a quedarse inmóvil.
El cielo, si aún podía llamarse así, era una masa roja en movimiento, un torbellino de sangre y sombras que se retorcían como gusanos en el aire. No había casas, ni puertas, ni risas. Solo los restos de la vecindad flotando entre trozos de tierra suspendidos en el vacío. Las escaleras del segundo piso colgaban al revés, los lavaderos goteaban un líquido negro, y en el centro, donde antes jugaban los niños, se abría un agujero inmenso. El barril del chavo seguía allí, pero ahora estaba completamente oscuro por dentro. De vez en cuando, un suspiro salía de su interior. La chilindrina tembló. «Papi», susurró. No hubo respuesta. Solo un eco lejano, como si alguien repitiera su voz en la distancia. «Papi. Papi. Papi». Trató de ponerse de pie. Cojeando, avanzó entre los restos. Cada paso hacía que el suelo se agrietara un poco más. Vio algo moverse entre la niebla rojiza. Una figura. «Chavo». Era Kiko. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, la piel agrietada, y sus ojos eran dos huecos oscuros. Sostenía su pelota, pero esta ya no era amarilla. Parecía hecha de carne. «Mira», dijo con voz ronca. «Ahora si no se desinfla». La chilindrina retrocedió, horrorizada. «Kiko. No te acerques. No llores», susurró él. «Aquí todos somos amigos». Entonces la pelota se abrió, mostrando una boca llena de dientes, y lo devoró. El cuerpo de Kiko cayó al suelo, seco, vacío. La niña gritó. Pero su grito no subió. El aire lo absorbió, como si no quisiera que el mundo lo escuchara. Corrió. Corrió sin saber a dónde. Pasó frente a la casa de doña Clotilde, ahora una masa de carne viva, que pulsaba con cada latido. Las ventanas lloraban sangre. Desde adentro, se escuchaba su voz. «¿Quién anda ahí? Chavo. Don Ramón. ¿Me escuchan?» La chilindrina se detuvo. La puerta se abrió lentamente, y una mano salió. Era delgada, vieja, temblorosa. «Ayúdame», susurró doña Clotilde. «Está tan oscuro aquí». La niña dudó un instante. Pero la mano se transformó ante sus ojos. La piel se derritió, dejando al descubierto huesos negros. El brazo se estiró, como una serpiente, tratando de alcanzarla. La chilindrina gritó y salió corriendo otra vez. El suelo empezó a temblar. Las casas se derrumbaban lentamente hacia el agujero del centro. El aire se llenó de murmullos. Voces familiares, susurrando su nombre. «Chilindrina. Ven. No tengas miedo». Ella cayó de rodillas. «Papi», gritó. «¿Dónde estás?» Y lo escuchó. Una voz débil, detrás de ella. «Aquí, hijita». Don Ramón estaba de pie, a unos metros. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero sus ojos eran dulces, los mismos de siempre. La chilindrina corrió hacia él. «Papi. Pensé que te habías ido». Él la abrazó fuerte. «Ya pasó todo. Ya no hay nada que temer». La niña cerró los ojos, llorando. Pero algo estaba mal. Su piel se enfriaba. Y el corazón de su padre no latía. Cuando abrió los ojos, vio el rostro de don Ramón pudriéndose frente a ella. Su boca se abría lentamente, mientras de su garganta salía una voz distorsionada. «Te dije que no te soltaría». Ella gritó y lo empujó, cayendo de espaldas. El cuerpo de don Ramón se desmoronó, convirtiéndose en ceniza. La niña comenzó a llorar, sola, bajo la lluvia de sangre. «Quiero despertar. Quiero irme de aquí». Entonces, una voz infantil la llamó desde el barril. «Puedes quedarte conmigo». Era el chavo. El barril empezó a moverse. De su interior salían brazos delgados, pálidos, como raíces que buscaban tocarla. «Todos se fueron, chilindrina», dijo el niño, saliendo lentamente del barril. «Pero yo me quedé». Su rostro era una mezcla de tristeza y vacío. «Aquí nadie se muere. Aquí solo nos quedamos». La chilindrina dio un paso atrás. «Tú no eres el chavo». Él sonrió. «No. Ya no». El cielo volvió a rugir. La grieta se abrió de nuevo, y del agujero central brotó un resplandor rojo. Las sombras comenzaron a levantarse, una por una. El señor Barriga, Ñoño, doña Florinda, el profesor, don Ramón. Todos caminaban hacia ella, con los ojos vacíos y las bocas abiertas. «Quédate con nosotros», decían al unísono. «No hay otro lugar a donde ir».
La Chilindrina cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. No quiero quedarme. No quiero. El chavo se acercó, extendiendo su mano. Pero ya estás dentro, Chilindrina. Nadie sale de la vecindad. ¿Por qué? Porque esta es la casa de los que no fueron amados. Ella lo miró, con el corazón roto. El rostro del niño parecía humano por un segundo. Yo solo quería jugar, murmuró él. Pero nadie me veía. Ahora todos me ven. El suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. Las sombras rieron. La niña cerró los ojos mientras el mundo caía en silencio. Cuando volvió a abrirlos, estaba sentada en el mismo patio, intacto. Todo lucía normal. El sol brillaba, el aire olía a pan recién hecho, y los demás jugaban como siempre. Kiko reía, doña Florinda barría, don Ramón fumaba. El chavo estaba en su barril, asomado, sonriendo. ¿Ves? Le dijo. Todo volvió a la normalidad. La Chilindrina sonrió débilmente. Pero cuando miró hacia el cielo, lo vio. Una delgada línea roja lo atravesaba de lado a lado. Y de esa línea, una gota cayó sobre su mejilla. Era sangre. El chavo seguía sonriendo. Te dije que nunca saldríamos de aquí. La mañana amaneció tibia, y el canto de los pájaros resonaba sobre los techos. El chavo salió de su barril, bostezando, y se frotó los ojos. El sol iluminaba el patio con su tono habitual. La fuente goteaba, Kiko jugaba con su pelota, y la Chilindrina reía mientras lo perseguía. Todo parecía normal. Demasiado normal. Don Ramón barría el piso con su escoba vieja, y doña Florinda sacudía la alfombra desde su balcón. El profesor Girafales entraba por la puerta principal, con su ramo de flores, sonriendo con cortesía. Incluso el señor Barriga caminaba tranquilo, saludando con su voz amable. Buenos días, vecinos. El chavo los miró uno por uno, sintiendo una sensación extraña en el estómago. Algo no encajaba. Todo era demasiado perfecto. El aire olía a pan recién hecho, y el cielo estaba azul. Sin embargo, cuando parpadeó, el azul se tornó levemente rosado. Y luego, un tenue hilo rojo se extendió, casi invisible. El chavo se frotó los ojos. Cuando volvió a mirar, la grieta ya no estaba. Pero en el fondo de su mente, algo le susurraba que sí. Chavo, vamos a jugar. Gritó Kiko. El niño sonrió con esfuerzo. Sí. Claro. Jugaron un rato, corriendo por el patio, riendo. Pero el eco de esas risas no sonaba del todo humano. Había un tono hueco, distante, como si alguien las repitiera desde una grabación vieja. La Chilindrina tropezó, cayendo sobre el suelo. El polvo se levantó. Y por un segundo, el chavo vio que no era polvo, sino ceniza. Ceniza humana. ¿Estás bien?, preguntó él. Ella levantó la vista, con una sonrisa inocente. Sí, solo me raspé un poquito. Pero su rodilla no sangraba rojo. Era negra, y de la herida salían pequeños hilos de humo. El chavo dio un paso atrás, atemorizado. Chilindrina. Ella lo miró. ¿Qué pasa, chavito? ¿Por qué estás tan pálido? Él no respondió. El cielo comenzó a oscurecerse. Los pájaros dejaron de cantar. El sonido de una campana resonó a lo lejos. Doña Clotilde apareció en la entrada del pasillo, sosteniendo un gato muerto en brazos. Parece que hoy también va a llover, dijo con voz vacía. Y entonces el primer trueno cayó. El mismo sonido que ya había escuchado antes. El chavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la sangre cayendo del cielo. Recordó las sombras. Recordó el fuego. Pero todo había vuelto atrás. Corrió hacia don Ramón. Don Ramón, escúcheme. Ya pasó esto antes. Todo esto ya pasó. El hombre lo miró confundido. ¿Qué dices, chavito? ¿Qué pasó antes? El cielo. Va a sangrar. Tenemos que irnos. Don Ramón soltó una carcajada cansada. Ay, chavo. Otra de tus locuras. Anda, ve a jugar. Pero el cielo ya no era azul. Una línea roja lo cruzaba de lado a lado, idéntica a la anterior. Y la primera gota cayó sobre su rostro. El chavo la tocó con la mano. Sangre tibia. No. No otra vez. Susurró. A su alrededor, todo empezó a repetirse. Kiko dejó caer su pelota. Doña Florinda bajó las escaleras.
El profesor entró con su ramo de flores. El señor Barriga llegó con su maletín. Todo, exactamente igual. El mismo movimiento, las mismas palabras, el mismo orden. La Chilindrina rió. Ya empezamos otra vez. El chavo la miró con horror. ¿Tú también lo sabes? Ella inclinó la cabeza. Lo sé desde hace mucho. Su voz se distorsionó, como si hablara desde un sueño. No hay salida, chavito. Siempre vuelve a empezar. Siempre. El cielo se desgarró por completo. La lluvia de sangre volvió a caer. Y los demás siguieron riendo, actuando, hablando como si nada pasara. El chavo gritó. Paren. ¿No lo ven? Estamos muertos. Pero nadie lo escuchaba. Ni siquiera la Chilindrina, que ahora reía mientras su rostro se derretía lentamente, sin dejar de mirarlo. Ya lo dijiste muchas veces. Susurró. Y siempre lo vuelves a decir. Don Ramón se acercó, arrastrando los pies, con los ojos vacíos. ¿Otra vez asustando a la gente, chavo? Dijo. No aprendes nunca. El chavo cayó de rodillas, cubriéndose la cara. Todo se movía a su alrededor, como una cinta vieja que se rebobinara una y otra vez. Los gritos, las risas, las gotas de sangre cayendo. Todo igual. Entonces, una voz diferente lo llamó. Una voz que no pertenecía a nadie de la vecindad. Una voz profunda, grave, que venía desde dentro de su cabeza. Tú pediste quedarte. El niño levantó la mirada. ¿Quién eres? Soy la voz que escuchaste aquel día. Cuando te escondías en tu barril. Yo. Solo quería quedarme aquí. Y lo lograste. Te quedaste para siempre. El suelo tembló. Las casas se derritieron. Las sombras regresaron, danzando a su alrededor. El chavo lloró. Pero no quería esto. No importa. Nadie escapa del lugar donde fue feliz. El barril comenzó a moverse, girando sobre sí mismo. De su interior salía un resplandor rojo. El niño se acercó, temblando. ¿Qué hay dentro? Preguntó. La voz respondió. Todo lo que fuiste. Todo lo que perdiste. Todo lo que nunca existió. El chavo se asomó dentro del barril. Y vio el patio, otra vez, pero vacío. El cielo azul. Él mismo saliendo del barril, sonriendo. Todo volviendo a empezar. Y entonces entendió. Nunca había escapado. Nunca lo haría. La vecindad era un círculo. Una memoria infinita. Un castigo. El niño dio un paso hacia el barril. Y el barril lo tragó. Un segundo después, el patio volvió a brillar con el sol. Kiko reía. La Chilindrina corría. Don Ramón barría. Y el chavo salía de su barril, sonriente. El mismo día. Otra vez. Para siempre. El sol volvió a salir sobre la vecindad. Una vez más. El aire olía a polvo y pan recién horneado, como siempre. El mismo canto de los pájaros, la misma pelota rodando, el mismo ruido del agua cayendo del grifo del lavadero. El chavo despertó dentro de su barril, abrió los ojos, y por un instante creyó que todo era un sueño. Que el cielo no había sangrado. Que sus amigos no habían muerto. Que el mundo seguía igual. Salió, sonriente, y respiró hondo. ¡Qué bonito día!, dijo en voz baja. Pero al mirar al cielo, lo vio. La línea roja. La cicatriz que nunca desaparecía. Una brisa helada recorrió el patio. Kiko lo saludaba con su risa chillona. La Chilindrina le hacía caras. Don Ramón discutía con doña Florinda. Todo era igual. Demasiado igual. El chavo cerró los ojos y escuchó. Bajo el murmullo de los vecinos, bajo las risas, bajo el canto de los pájaros. Había un sonido. Un golpeteo lento. Como un corazón latiendo. El mismo latido que había sentido bajo el suelo cuando todo empezó. El niño caminó hacia el centro del patio. Miró al suelo. La tierra estaba húmeda. Roja. Pulsante. Entonces recordó las palabras de la voz. Nadie escapa del lugar donde fue feliz. El eco se repetía dentro de su cabeza, más y más fuerte. Intentó taparse los oídos, pero el sonido venía desde dentro. El cielo se oscureció. Los colores comenzaron a apagarse, uno por uno. Primero el azul, luego el marrón, luego el verde. El mundo se volvía gris. El chavo corrió hacia el portón. Lo empujó. Pero no se movió. Golpeó con fuerza, una y otra vez.
Déjenme salir. Déjenme salir. Detrás de él, las risas cesaron. Cuando se giró, todos los vecinos lo miraban. Quietos. Sonriendo. Sus rostros se disolvían, transformándose en sombras. Doña Florinda, don Ramón, la Chilindrina, Kiko, el profesor, doña Clotilde, el señor Barriga. Todos idénticos, todos con la misma sonrisa vacía. El chavo cayó de rodillas. ¿Por qué? Preguntó con la voz rota. ¿Por qué yo? Doña Clotilde dio un paso al frente. Porque tú fuiste el primero que creyó que la vecindad nunca debía cambiar. Don Ramón habló con voz profunda. Te quedaste aquí cuando todos se fueron, y tu deseo nos trajo de vuelta. La Chilindrina se acercó. Tú querías que nadie te abandonara, chavito. Él lloró. Yo solo quería tener amigos. El cielo se abrió. Una grieta inmensa, como una boca gigantesca, rasgó el firmamento. De ella salió un viento rojo que levantó el polvo y las sombras. Los vecinos empezaron a flotar, como si fueran hojas arrastradas por la corriente. Sus cuerpos se deshacían en ceniza, en fragmentos de luz. Uno a uno desaparecieron. Primero Kiko, que soltó su pelota y la vio convertirse en humo. Luego doña Florinda, que murmuró un adiós entre sollozos. Después don Ramón, que alcanzó a decirle: no te sientas solo, hijo. Ya nos volveremos a ver. El chavo intentó sujetarlo, pero su mano atravesó su cuerpo. Solo el vacío le respondió. Y entonces el silencio. Absoluto. El cielo, completamente rojo. La tierra, negra. El barril, el único objeto que quedaba en pie. El chavo caminó hacia él. Lo miró por última vez. Siempre estuve aquí. Susurró. Puso las manos sobre el borde del barril y asomó la cabeza dentro. Dentro no había oscuridad. Había luz. Una luz blanca, suave, silenciosa. De pronto, escuchó algo. Risas. Las mismas risas de antes. Pero limpias, verdaderas. El eco de los días felices, cuando la vida era sencilla, cuando los problemas eran solo juegos. El niño sonrió por última vez. Y se dejó caer dentro. El barril se cerró solo, con un suave golpe de madera. El cielo dejó de sangrar. Las paredes de la vecindad se deshicieron como arena. El portón se abrió por sí solo, revelando un vacío blanco que lo devoró todo. Y el mundo calló. Durante unos segundos, no hubo nada. Ni tiempo. Ni dolor. Ni vida. Solo un silencio puro, infinito. Hasta que, en la distancia, se escuchó un eco. Una voz infantil, apenas un susurro. Fue sin querer queriendo. Y el eco se perdió para siempre en la nada. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.